Dios es un misterio. El ser humano también es un misterio. ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos de forma que nos sorprendemos a nosotros mismos y decimos, ¿cómo he podido reaccionar de esa manera? ¿Cómo no pude analizar con más detenimiento y serenidad el paso que tenía que dar? Y te sorprendes a ti mismo. Cuanto más Dios, que es inabarcable para nosotros y que es mucho más grande de lo que nosotros podemos llegar a entender. Por eso lo primero que tenemos que hacer es aceptar que Dios es para nosotros un gran misterio, porque nos supera, porque es mucho más grande de lo que nuestra capacidad intelectual puede llegar a comprender. Dios es un misterio de amor. ¿Quién de nosotros enviaría a su Hijo al mundo para salvarnos? ¿Quién permitiría que su Hijo, lo más santo y sagrado, diera la vida por los pecadores? Es algo que no podemos comprender y que ninguno de nosotros posiblemente haría. Dios es un misterio de amor. Pero también a veces es un misterio porque a veces Dios calla. Dios calla y tú le preguntas y no te responde como a ti te gustaría que te respondiera. Porque siendo francos, nosotros a veces nos gusta que Dios, o nos gustaría que Dios, hiciera lo que nosotros creemos que es lo mejor. Pero no nos fiamos de Dios. Queremos decirle, haz esto o haz lo otro porque creo que me conviene. Fíate de Él. Dios no puede ser utilizado y llevado y traído por mero capricho de los hombres. Dios, que es un misterio, nos ama, pero nosotros tenemos que aceptar que no podemos comprender los planes de Dios. ¿Te resulta difícil de entender el que Dios haya permitido algo doloroso en tu vida? Acéptalo. Acéptalo desde el misterio de saber que Él te ama y te quiere, aunque no comprendas el porqué de las cosas. Recuerda los momentos de luz, esos momentos donde sí sentiste que comprendías a Dios, donde experimentaste su amor. Quizás viniste a la iglesia cargado de problemas, hiciste un rato de oración y el Señor te tocó el corazón y experimentaste, Dios me sostiene. Que esos momentos de luz iluminen los momentos de tiniebla, porque si no es así, corres el riesgo de hacer lo que hicieron muchos de sus discípulos, abandonar al Señor, dejar al Señor porque no comprendían los planes de Dios, porque no eran capaces de entender cómo ellos iban a comer y beber la sangre de Cristo. Y como no comprendían, ni se fiaron del Señor, le abandonaron. ¿Y qué ocurre cuando tú abandonas a Dios? Dios sigue siendo Dios. Dios no te necesita para ser Dios. Te ama y te quiere, y por eso cuando tú te alejas de Él, Él siente que tú te alejes y por lo tanto le haces daño en ese sentido. Pero Dios sigue siendo Dios. Eres tú el que te perjudicas cuando te alejas de Dios y te privas, por tanto, de su amor, de su consuelo y de su esperanza. Digamos como Pedro, ¿a quién vamos a acudir, Señor? Quizás no comprendamos los planes de Dios, pero es que podemos acudir a alguien que nos consuele y nos ame como Él. Cuando nos abandonamos, cuando nos alejamos de Dios, cuando abandonamos a Dios, el hombre entra en la oscuridad. En la oscuridad porque su conciencia queda cegada. Y en la oscuridad porque cuando caes, ¿quién te levanta del pecado? Si no es Dios el que te rescata, nadie más te rescatará. Solo Dios te salva, solo Cristo te da la vida, solo Él es capaz, con su amor, de limpiar tu corazón. Por eso aceptemos el misterio de que Dios a veces calla, el misterio de no comprender en muchos casos los planes de Dios, el misterio de que a veces lo que Dios nos pide parece que es duro y difícil de vivir, pero digamos como Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna, es decir, me fío de ti, Señor, aunque no comprenda tus planes, aunque a veces me cueste entender o no entienda el por qué tú me pides que haga algo. Me fío de ti porque tú pagaste por mí el precio de mi salvación. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.